sobre el deber. Es que no me salían las... Claro, sí, sí. Por favor. Es en la pregunta 3. ¿Ya? El dioxo peroxo sulfato 4 de potasio cobre 1. Ya el dióxido peroxo. Eh, Básicamente, miren, así como hay, ¿no es cierto? Así como hay, sí pueden observar la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Eh, el ácido sulfúrico, el más fácil, ¿no es cierto? O no, pongamos otro. El ácido nítrico, ¿ya? Listo, este es un oxoácido, ¿no es cierto? Es un oxoácido, pues, simple. Ya, en todo caso, lo que interesa aquí es saber qué es un oxoácido, ¿ya? Este oxoácido, ¿no es cierto?, se puede transformar en un tioácido, selenoácido o teluroácido, dependiendo, ¿no es cierto?, si se reemplaza, pues, un átomo de oxígeno por un átomo de azufre, selenio o teluro. Ya, así, ¿no? Ya, entonces este es un tioácido. Ajá. Ya. Entonces, así, ¿no es cierto? Como hay estos tioácidos, también hay los peroxoácidos. ¿Cómo se forman? Ahora tengo el ácido nítrico. Ya. Voy a reemplazar un átomo de oxígeno ahora por el grupo peroxo. Peróxido lo conocemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, por este. Ya. Pero cuando forma parte de un oxoácido se le llama peroxo. Es decir, que quedaría así. Ya. Estos son los peroxoácidos. Eso quiere decir, ¿cómo me dijo el nombre? Dioxo peroxo sulfato 4 de potasio cobre 1. Esto. Entonces aquí tengo, miren, justamente este sería, ¿no es cierto? El dioxo, dos oxígenos, peroxo, ya, nitrato, 5 de hidrógeno, ¿ya? Entonces algo similar ustedes tienen que escribir la fórmula, me parece que piden, ¿no es cierto? Ajá, Ya. sí. Así. ¿Mm? Ah, ya, profe, listo. ¿Ya? Ya. Y le puedo preguntar una sobre los ejercicios de la unidad 3, pero los que hacíamos en clase. ¿Ya? Ya, es el 36 de escribir la fórmula. Dice que es Ok. el tetraquis bromito selenito de aluminio. A ver, tetraquis, paréntesis, bromito, Ajá, cierro paréntesis, entiendo, ¿no es cierto? sí, de ahí guión es selenito de aluminio. Ya, listo. Entonces, primero tenemos que identificar, ¿no es cierto?, al bromito. ¿De qué ácido proviene el bromito? Del ácido bromoso. Del ácido bromoso, que está en el Ajá, grupo del flúor, del cloro, del sí, bromo, ¿no es pero. cierto? Es un halógeno, ¿ya? Ujú. Bromoso. ¿Cuál es la fórmula del ácido bromoso? Bromoso. El bromo, ¿no es cierto? 1, 3, 5, 7. Entonces, oso corresponde cuando esté el bromo con 3, ¿verdad? Ajá, Ya, entonces es el sí, profe. HBr2. ¿Sí? Sí, sí. Ajá, Ya. ¿Y el selenito de qué ácido proviene? del ácido selenoso. Del ácido selenoso. ¿Ya? El selenio, ¿no es cierto?, está en el mismo grupo del azufre. Azufre, selenio, teluro. Azufre, selenio, teluro. Ya. Listo. Yo me acuerdo siempre del ácido sulfuroso. ¿Cuál es el ácido sulfuroso? H2SO3, ¿verdad? Ajá, H2CO3. Entonces el selenoso tiene que ser H2SeO3. Ya.
Ya. Entonces, Y el tetraquis, profe, es que esa era la parte que me confundía. eso es lo que no, ya. Tetraquis es un prefijo multiplicativo, dijimos, ¿se acuerda? Que es Ajá. para representar a un grupo de átomos. Entonces, el bromito es así. Entonces, tetraquis tiene que ser así, ¿no es cierto? PrO2, 4. Eso es tetraquis. Ah, ya. Selenito de aluminio, ¿ya? ¿Qué resta hacer? Un balance de cargas, a ver si es que el aluminio está bien con su subíndice o necesita algún otro subíndice, ¿no es cierto? Efectivamente, selenito, 2 menos, 4 menos, aquí necesito 6 más, para 3, 2. Así es. Ujú. Ya, entonces ahí queda. Ajá. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, una última pregunta, disculpe. En el deber me decía bisfosfato de plata aluminio. Bis, Entonces, ajá, ese bis bis, es 2. mande, ajá, ese bis lo utilizo únicamente para los fosfatos, ¿no es cierto? Respectivamente. Ese bis lo utilizo para los fosfatos. Ajá, ¿Cómo o está para todo escrito? el compuesto. ¿Cómo está escrito? ¿Bis paréntesis fosfato? Ajá, No, es para todos los compuestos, no es exclusivo de los fosfatos, es para cualquier compuesto. Este también es un prefijo multiplicativo. Bis, tris, tetraquis, pentaquis, etcétera, etcétera. Para cualquiera es. ah, ya, o sea, según entiendo, esta es una sal doble, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Ya, y ah, ya, entonces el 2 le antepongo, digamos, en toda la fórmula. No, tal como está aquí. Aquí me dice tetraquis bromito. Entonces el 4 solamente afecta al bromito. Ah, En ya, el entonces caso ese suyo bis va va a afectar fosfato. al fosfato. Bueno, supongamos que sea fosfato, ¿ya? Ajá. Bisfosfato. Así. Ajá. Ah, ya, Es, ya, ese 2 ya, ya, va al fosfato. ajá. Sí, profe, sí es como le hice. Ya, muchas gracias, eso nomás era, disculpe. ¿Ya? Ya jóvenes, les decía, ¿no es cierto? A ver, avancemos ya. Terminemos de una vez, pues ya lo que es, ¿no es cierto? Justamente el estado gaseoso. Ya, y nos quedamos, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es la fracción molar, la fracción de presión y la fracción de volumen. Ya. A continuación tenemos pues los gases húmedos. Los gases húmedos que no es sino pues una aplicación particular, por decirlo de algún modo, de la ley de Dalton, ¿no? Ya. En todo caso, pues cuando se recogen, ¿no es cierto?, gases sobre agua, el gas desplaza al agua, ¿no es cierto? Y queda pues en este espacio, ¿no es cierto? En este espacio que fue desplazado el agua, pues queda justamente el gas que se está recogiendo, pero además tenemos la presencia de agua en forma de vapor, ¿no es cierto? Pues porque como veremos más adelante, todos los líquidos a todas las temperaturas prácticamente presentan presiones de vapor, ¿no es cierto? Es decir, que algunas moléculas del estado líquido pasan al estado vapor, ¿ya? Entonces, por eso es, pues, ¿no es cierto?, que en este caso particular de los gases húmedos se aplica la ley del Dalton, es decir, que la presión total, ¿no es cierto?, es la que está ejerciendo el gas más las moléculas de vapor de agua, ¿ya? Ya veremos esto, pues, con ejercicio, ¿sí? Ya. Además, ¿no es cierto?, la presión del vapor de agua son valores que están tabulados y a la temperatura pues a la cual se realiza el experimento, ¿no? Desde -10 me parece que hay presiones de vapor del agua pues hasta prácticamente 90 por ahí, ¿no es cierto? Ya, listo, ya. Y finalmente, ¿no es cierto? Pues eh,
el último tema de esto de la teoría de los gases, pues hace como un resumen, ¿no es cierto? Consolida pues prácticamente todo lo que hemos visto en una teoría cinético-molecular, ¿no es cierto? La primera pues dice que los gases en el caso más general pues son moléculas, ¿no es cierto? Excepto, dice, los gases nobles, que estos sí son monoatómicos, están formados por un solo átomo, ¿no es cierto? Y además dice, ¿no es cierto?, que las distancias pues entre las partículas gaseosas son bastante grandes y el volumen propio, ¿no es cierto?, que ocupan asimismo estas moléculas es bastante pequeño ahora. Es decir, ¿no es cierto?, si de alguna manera si de alguna manera se pudiera, ¿no es cierto?, agrupar a todas las partículas gaseosas sin dejar espacio entre ellas, pues prácticamente el volumen que se obtendría dice que va a ser menor al 0,1% del volumen total que estaban ocupando inicialmente, ¿no es cierto?, las moléculas de gas. Por eso es que, pues prácticamente en la primera clase, no sé si recuerdan, dijimos, ¿no es cierto?, que un gas ideal está formado por partículas puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Que las partículas gaseosas tienen masa y velocidad, pero prácticamente su volumen es despreciable. Justamente a esto se refiere, ¿no? Ya, el segundo postulado, pues, trata, ¿no es cierto?, de este choque perfectamente elástico, que ya sabemos a qué se refiere, y que las velocidades de una manera aproximada, pues de un promedio, pues, se podría decir, ¿no es cierto?, con el que se mueven las moléculas son aproximadamente entre 200 y 2000 metros por segundo. El tercero trata acerca de las fuerzas, ¿no es cierto?, que prácticamente estas fuerzas de atracción como de repulsión no existen, son tan pequeñas que prácticamente se las puede despreciar, ¿no es cierto? Ya. Y el cuarto postulado de esta teoría cinético-molecular habla, ¿no es cierto?, ahora de la energía cinética promedio de las moléculas, ¿no es cierto? Y que dice, es proporcional a la temperatura absoluta. Evidentemente que esto es así, ¿no es cierto? Porque como ya sabemos, pues la temperatura de un gas no es sino una medida de la energía cinética promedio de sus moléculas. Aquí está pues puesto como al revés. Ya. Y dice, ¿no es cierto?, que si tengo dos gases diferentes que se encuentran a la misma temperatura, estas pues van a tener la misma energía cinética promedio. Pero va a haber una diferencia en cuanto a las velocidades con que se mueven las moléculas del un gas, como con las que se mueven las moléculas del otro gas, ¿no es cierto? Pues, y esto básicamente se debe al peso, a la masa de las moléculas, ¿no es cierto? En otras palabras, al peso molecular, ¿ya? Listo, e inclusive ahí se establece, ¿no es cierto?, una ecuación matemática, pues, que relaciona energía cinética con temperatura, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética promedio, y esto es igual a una constante K por la temperatura, que es justamente lo que dice, ¿no es cierto?, este postulado, que la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Finalmente, ¿no es cierto?, la ley de Graham de la difusión de los gases, ¿sí?, que es prácticamente una consecuencia de este cuarto postulado, ¿no es cierto?, de la teoría cinética molecular. Entiendo pues que Graham se basó mucho en este postulado, ¿no es cierto?, para deducir su ley y para encontrar la fórmula que él propone, ¿no?, que a las mismas condiciones de presión y temperatura, pues las velocidades de difusión de dos gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares, ¿sí? Esto ya vimos en el laboratorio, ¿no es cierto? Y es lógico, pues. Si un gas está formado por moléculas más pesadas, pues se va a mover más lentamente, ¿no es cierto?, respecto pues a un gas que esté formado por moléculas más livianas. Estas moléculas más livianas pues se van a mover de una forma más rápida respecto a las moléculas más pesadas, ¿no es cierto? Ya. Eso expresado en una ecuación matemática, pues me queda así, ¿no es cierto?, para dos gases que se están difundiendo entre sí. Velocidad 1 sobre velocidad 2, raíz cuadrada de peso molecular 2 sobre peso molecular 1.
Ya. Ya, joven. Entonces, esto es todo en cuanto respecta a la teoría, ¿no es cierto? Eh, a la teoría del estado gaseoso. Estos son los aspectos más importantes. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Inge, Sí. disculpe, este cuarto postulado de la energía cinética promedio nos permite resolver el ejercicio que le planteó nuestra compañera sobre la ley de Boyle, porque en ese momento usted, al trazar la constante en las presiones, ya dictamina que como la presión siempre va a estar en función de la temperatura, porque si aumenta la temperatura va a aumentar la energía cinética y todo ello. Entonces, esa presión, este postulado de la energía cinética promedio sí permite resolver ese tipo de ejercicios. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a kT, ¿a este se refiere? Sí, en base a la presión, porque la presión es un aspecto que está muy ligado a la temperatura, ¿cierto? Ajá. Claro, o Y va a sea, sí, aumentar. sí, sí. A ver, esta es una ecuación que sí se utiliza para resolver ejercicios. Sí, sí. Pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, pues conozca todos los valores. Efectivamente, aquí lo más complicado es encontrar este valor de la constante K, ¿no es cierto? Salvo pues que se relacione dos gases, perdón, que estén a las mismas condiciones y esta K pues en cierta forma se elimine, ¿ya? O si no, tendrían que darnos este valor de K. Y ahí sí se puede utilizar, por supuesto. Es una ecuación matemática, ¿no? Ya, Inge, muy amable. Ya. ¿Algo más, jóvenes? Listo. Entonces, veamos de una vez ya aspectos relacionados, ¿no es cierto?, al estado líquido. Ya. Ya, el estado líquido, ¿no es cierto? De igual manera, bueno, vamos a ver primero pues aspectos generales del estado líquido, las principales propiedades del estado líquido, como por ejemplo la presión de vapor, la temperatura de ebullición, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Y justamente una de las aplicaciones más importantes del estado líquido, pues es el estudio de las soluciones, ¿no? Y vamos a hacer pues asimismo una serie de ejercicios, ¿ya? Listo. Entonces, de igual manera, pues, ¿no es cierto? En el estado líquido, también las moléculas que conforman el estado líquido están interactuando, ¿no es cierto? Ya. Es decir, pues existen fuerzas de atracción y también fuerzas de repulsión entre las moléculas. Ya. Entonces, ¿cómo son las fuerzas de atracción? Dice que son moderadas respecto al estado sólido. O sea, en ese orden, ¿no es cierto? En el estado sólido, las fuerzas de atracción entre moléculas son grandes, son intensas, en tanto que en el estado líquido, ¿no es cierto?, estas fuerzas de atracción son moderadas, ¿sí?, respecto al estado sólido, y prácticamente como acabamos de ver, ¿no es cierto?, en el estado gaseoso, pues estas fuerzas de atracción son mínimas, prácticamente despreciables, ¿no? Y asimismo habla, ¿no es cierto?, acerca de las distancias entre moléculas, ¿sí? Asimismo, en el estado sólido, ¿no es cierto?, las distancias entre moléculas son cortas, prácticamente que no existen, ¿no es cierto? Están las moléculas muy juntas una de otras, ¿verdad? Ya, en tanto que en el estado líquido, pues las moléculas están un tanto más alejadas unas de otras, ¿sí? Y para el estado gaseoso, pues estas distancias son muy grandes, son prácticamente
inmensas, ¿no es cierto? Respecto, pues, al tamaño que tiene cada una de las moléculas, ¿ya? Eso es lo que dice prácticamente esto, ¿no? Ya. Entonces, para el estado líquido, ¿no es cierto? Además, las moléculas poseen, dice, un movimiento de vibración y de rotación, ¿sí? Y justamente este movimiento de rotación, ¿no es cierto?, como de moverse en su propio eje, pues es lo que le permite que una molécula resbale sobre otra molécula y el fluido, ¿no es cierto?, el fluido pues se desplace, ¿no es cierto? Ya. También, ¿no es cierto?, pues en el estado líquido, una sustancia que se encuentra en estado líquido también adopta, ¿no es cierto?, la forma del recipiente que lo contiene. Ya. El estado líquido posee, ¿no es cierto?, volumen fijo, es decir, ¿no es cierto?, prácticamente, pues ante cambios de presión y temperatura, la variación del volumen de un líquido es bastante pequeña, es muy pequeño. Esto no ocurre, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el estado gaseoso, en donde pues prácticamente el volumen de un gas, ¿no es cierto?, depende en gran magnitud tanto de la presión como de la temperatura. Y por eso es pues que ante cambios de presión y temperatura un gas experimenta cambios de volumen. Entonces no podemos hablar, ¿no es cierto?, que un gas tenga un volumen fijo, que ocupe un espacio fijo. ¿Sí? Ya. Listo. Aquí está lo que un poco ya les dije, ¿no es cierto? Como el espacio, pues, ¿no es cierto?, es pequeño entre molécula y molécula de una sustancia líquida, pues prácticamente ante cambios de presión, al incrementar la presión, ¿no es cierto?, sobre la superficie de un líquido, prácticamente la disminución del volumen va a ser nulo, muy, pero muy pequeño, ¿sí? Esto pues hace que prácticamente un líquido sea incompresible, ¿no? Al igual que un sólido. El sólido con mayor razón, ¿no es cierto? Las distancias de las moléculas de un sólido pues es prácticamente nula, están muy juntas y entonces por lo tanto pues también es incompresible, ¿no? Ya. Y ante cambios de temperatura, ¿no es cierto? Como ya sabemos, si incrementamos la temperatura, ¿no es cierto?, de un líquido, las moléculas van a ganar energía cinética, ¿ya? Al ganar, ¿no es cierto?, energía cinética, un poco las moléculas tratan de vencer las fuerzas de atracción, ¿no es cierto? Tratan de romper estas fuerzas de atracción y como que se alejan un poquito. Se alejan un poquito una molécula de otra molécula. Esto hace que aumente ligeramente el volumen. Y como ya sabemos, ¿no es cierto?, densidad es igual a masa sobre volumen, entonces, pues, al aumentar ligeramente el volumen, también la densidad va a disminuir ahora ligeramente, ¿no es cierto? La masa sí, pues, va a permanecer constante, pues, ante cambios de temperatura, ¿no es cierto? La masa no cambia. Los líquidos también se los considera como fluidos y dice que presentan propiedades, ¿no es cierto? Presentan algunas propiedades del estado gaseoso y presentan algunas propiedades del estado sólido. Por eso es que prácticamente al estado líquido se lo puede considerar como una condición intermedia entre el estado gaseoso y el estado sólido. Ya, eso en cuanto, ¿no es cierto?, a aspectos generales del estado líquido. Ya. Veamos ahora, ¿no es cierto?, la presión de vapor como una propiedad importante del estado líquido. Imaginémonos, ¿no es cierto?, que tenemos agua. Pongamos como ejemplo el agua, ¿ya? Tenemos agua, digamos que está en un vaso de precipitación y este vaso de precipitación está expuesto a la atmósfera, al aire, ¿ya? Entonces, si empezamos a calentar de una manera, ¿no es cierto?, constante, pero a la vez, ¿cómo les diría?, de una forma muy lenta, ¿no es cierto?,
vamos a ir incrementando poco a poco, pues la temperatura del agua, las moléculas de la superficie, ¿no es cierto? Las moléculas de agua que se encuentran en la superficie del vaso van a ir ganando a sí mismo poco a poco la energía cinética, ¿ya? Y esto va a hacer que exista un punto en el que prácticamente las moléculas de la superficie, ¿no es cierto?, venzan las fuerzas de atracción y pasen del estado líquido al estado sólido. Ya. Entonces, así, ¿no es cierto? Las moléculas de la superficie pues están pasando del estado líquido al estado gaseoso. ¿Ya? Listo. Entonces, si seguimos incrementando la temperatura, ¿no es cierto? Pues va a haber un punto en el que prácticamente nos vamos a quedar sin agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque todo el agua habrá pasado al estado vapor. Ya, estamos claros en eso, ¿no es cierto? Es fácil de entender esta situación. Ya. Entonces, esto sí es que el experimento se realiza, ¿no es cierto?, expuesto, abierto a la atmósfera. Ya. Pero, ¿qué pasa ahora si es que este mismo experimento lo realizamos, pero ahora en un recipiente cerrado? Ya. Asimismo, ¿no es cierto?, vamos a calentar lentamente el vaso de precipitación. Ahora está cerrado, ya no está expuesto al aire. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Asimismo, a medida que incrementamos la temperatura, pues las moléculas de agua de la superficie van a ganar energía cinética, van a vencer las fuerzas de atracción y van a pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Eso mismo pasa. Pero, como el recipiente, ¿no es cierto?, está cerrado, ahora algunas moléculas que están en el estado gaseoso van a condensarse ahora. Van a pasar de gas a líquido. Ya. Entonces, este fenómeno, ¿no es cierto?, va a ocurrir hasta que lleguen a un equilibrio. Es decir, unas moléculas pasando de líquido a gas y otras moléculas regresando de gas a líquido, hasta alcanzar un equilibrio. Y justamente, ¿cuál es ese equilibrio? Ese equilibrio justamente, ¿no es cierto?, es cuando el número de moléculas que se escapan del estado líquido al estado gaseoso es igual al número de moléculas que retornan del estado gaseoso al estado líquido. O lo que es lo mismo expresado de otra forma, el número de moléculas que pasan del estado líquido al estado gaseoso, pues es constante, se mantiene constante. Ya. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Pues estas moléculas de agua en estado de vapor van a ejercer una presión, pues, ¿no es cierto? Porque van a estar chocándose unas con otras y contra las paredes del recipiente. Y esta justamente, ¿no es cierto? Pues es la presión de vapor del agua en el ejemplo que hemos puesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión de vapor? Pues es la ejercida por las moléculas de vapor, pero en equilibrio también con las moléculas que se encuentran en estado líquido. Y esto tiene que ser determinado a una temperatura T, a una temperatura fija T, por decirles a 30 grados, a 40 grados, a 50 grados. O sea, tiene que mantenerse constante a una cierta temperatura hasta determinar, ¿no es cierto?, justamente esa presión de vapor. ¿Ya? Listo. Además, ¿no es cierto?, esta presión de vapor, pues, es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la masa. Más bien, pues, está dependiendo de la temperatura, ¿no es cierto? Ya. Y también, pues, la presión de vapor tiene que ver mucho con esta otra propiedad que se conoce como volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? No es sino, ¿no es cierto?, una medida de la tendencia de un líquido a evaporarse. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto?, un líquido pues es más volátil, se evapora más fácilmente si presenta mayor presión de vapor respecto a otros líquidos, obviamente a una misma temperatura, ¿no? Ya. Y como, ¿no es cierto?, estas presiones de vapor pues generalmente no presentan valores altos, no son valores altos en el caso más general, ¿sí? Ya pues hay que utilizar, ¿no es cierto?, las unidades adecuadas. Unidades para expresar cantidades de presión pequeñas, como son los milímetros de mercurio, los pascales y las atmósferas también, ¿no? Ya. Aquí en esta tabla, ¿no es cierto?, justamente tenemos, miren,
4 sustancias, ácido acético, agua, benceno y etanol, y tenemos la presión de vapor expresada en milímetros de mercurio a diferentes temperaturas. Miren, el experimento lo han hecho pues desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados, variando la temperatura de 10 grados en 10 grados, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, ubiquémonos a 50 grados centígrados, ¿ya? Miren, a 50 grados centígrados, ¿no es cierto? La presión de vapor del ácido acético es 56,6, del agua 92,5, del benceno 264 y del etanol 222,2. Fácilmente, ¿no es cierto? Pues podemos darnos cuenta que la sustancia que presenta mayor presión de vapor a 50 grados centígrados es el benceno. El benceno con 264 milímetros. En tanto que la sustancia, ¿no es cierto?, que presenta la menor presión de vapor a 50 grados centígrados es el ácido acético, ¿ya? Entonces, de esto, pues, podemos concluir que el benceno es la sustancia más volátil de estas 4. Es decir, que el benceno se va a evaporar más fácilmente respecto al etanol, al agua y al ácido acético, ¿sí? Porque tiene la mayor presión de vapor. En tanto que el ácido acético, pues, es la sustancia menos volátil, se va a demorar más, ¿no es cierto?, en volatilizarse, va a tener más dificultades en pasar del estado líquido al estado vapor porque presenta la menor presión de vapor a 50 grados centígrados, 56,6 milímetros. ¿Ya? Eso, ¿no? Listo. ¿Cuánto entonces se refiere a la presión de vapor, ¿no es cierto?, de una sustancia? Ya. Otra propiedad importante, ¿no es cierto?, es el punto de ebullición. Siempre que se mencionan las propiedades, ¿no es cierto?, como punto de ebullición o como punto de congelación o como punto de fusión, lo que se refiere en el fondo, pues, es a una temperatura, ¿no es cierto?, la temperatura de ebullición, ¿ya? Entonces, ¿qué es el punto de ebullición? Es una temperatura, en primer lugar, que presenta una característica. ¿Cuál es esta característica? Justamente, ¿no es cierto?, que la presión de vapor de una sustancia, cualquiera que sea esta, es igual a la presión externa que actúa sobre el líquido. Entonces, asimismo, ¿no es cierto?, en el caso más general, pues un líquido está expuesto, la superficie del líquido está expuesto, pues, a la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es también que se dice que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de una sustancia es igual a la presión atmosférica, ¿no? Ya. Y justamente, ¿no es cierto?, pues un líquido va a hervir cuando su presión de vapor sea igual a la presión atmosférica, o en el caso más general, a la presión externa que soporta la superficie del líquido. Ya. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ubiquémonos nuevamente, pongamos como ejemplo el agua. El agua, ¿no es cierto?, hierve en Quito aproximadamente a 92 grados centígrados, en tanto que en Guayaquil hierve, ¿no es cierto?, a 100 grados centígrados, ¿ya? Listo, en Quito la presión atmosférica es 542 milímetros de mercurio, en Guayaquil es 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces miren cómo la temperatura de ebullición, ¿no es cierto?, depende mucho de la presión externa a la que esté sometido el líquido, o de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿no es cierto?, si yo estoy en Quito, digamos, ¿no es cierto?, en Quito, y estoy trabajando, ¿no es cierto?, con agua en algún proceso. Entonces yo sé, ¿no es cierto?, que aquí en Quito el agua va a hervir, ¿sí?, a 92 grados centígrados. Ya. Entonces, vamos a suponer que yo por alguna razón quiero que el agua no hierva a 92 grados centígrados.
sino que hierva a 95 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer en mi proceso? Pues incrementar la presión, ¿no es cierto? Tengo que trabajar en mi proceso a una presión mayor respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? Ya, para que el agua hierva a mayor temperatura. Ahora vamos con el ejemplo al revés. Digamos que yo estoy en Guayaquil, ¿no es cierto? Yo estoy en Guayaquil el agua hierve a 100 grados centígrados. Asimismo, vamos a suponer por alguna razón en particular, yo quiero que el agua no hierva a 100, sino hierva a 95, a una presión más baja, ¿no es cierto? Perdón, a una temperatura más baja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi proceso? Tengo que generar en mi proceso una presión de vacío, es decir, una presión que sea menor a la presión atmosférica de Guayaquil. Y así, ¿no? Así se va jugando pues con la presión externa para también ir teniendo diferentes temperaturas de ebullición pues de cualquier sustancia, ¿no? Ya, el punto normal el punto de ebullición, ¿no es cierto? Cuando se mide, cuando se determina a una atmósfera de presión, se conoce como el punto normal de ebullición, ¿no? Es el que se determina pues a 760 milímetros de mercurio. Y se lo simboliza, ¿no es cierto?, con este cerito pues en la parte superior derecha de la T mayúscula, ¿ya? Ya, y finalmente, ¿no es cierto?, otra propiedad importante es el calor de vaporización, ¿ya? Delta HB. Es también conocida esta propiedad como la entalpía de vaporización, ¿ya? Aquí, pues, ¿no es cierto?, sobre la H hay que poner el sombrerito. Yo no lo puse porque no encontré el signo, el símbolo para ponerlo, ¿no? Pero en todo caso, esta H va con un sombrerito, ¿ya? Eso es el símbolo del calor de vaporización. ¿Cómo se define? Es la diferencia de entalpías, ¿no es cierto?, entre la entalpía de una sustancia que se encuentre en estado de vapor menos la entalpía de la misma sustancia que se encuentra en estado líquido. Eso quiere decir, ¿no? Evidentemente, pues determinados, ¿no es cierto?, a una temperatura T y a una presión P. Ya. Eso es el calor de vaporización, ¿no es cierto? Y no es sino, pues, ¿no es cierto?, la cantidad de energía, la cantidad de calor que se debe suministrar a una sustancia para que ésta pase del estado líquido al estado vapor. Es esa cantidad de energía, ¿no es cierto? Pues, obviamente, cuando ya esta sustancia está, pues, en su punto de ebullición, ¿no? Ya, entonces, cuando en el caso del agua, y si estoy en Guayaquil, pues prácticamente cuando el agua ya está a 100 grados centígrados, es justamente ese calor adicional que hay que agregar al agua para que todo el agua líquida pase a agua vapor, ¿no? También se conoce al calor de vaporización como calor latente de vaporización, ¿no? Ya. Porque hay también el calor sensible, ¿no es cierto?, que es ahora para elevar la temperatura de una sustancia desde una determinada temperatura hasta su punto de ebullición. Obviamente, pues aquí influye mucho también la presión, ¿no?, por el punto de ebullición. ¿Ya? Y miren, tenemos, ¿no es cierto?, pues un ejemplo de un valor del calor de vaporización del agua, ¿no es cierto?, que dice que es 540 calorías por gramo, ¿ya? Quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo estoy en Guayaquil y ya le tengo a mi agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Por cada gramo de agua yo tengo que adicionar 540 calorías para que un gramo de agua líquida se transforme en agua en estado de vapor, ¿no? Eso es lo que dice. Ya. Y dice que esto, pues bueno, es de un valor bastante alto, ¿no es cierto?, ya que en el agua, pues hay las fuerzas entre moléculas, pues son bastante intensas, ¿no?, bastante grandes. ¿Ya? Ya, jóvenes. Hasta aquí entonces avancemos, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere
a las propiedades del estado líquido. Ya, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario, alguna duda, algo que no esté claro? Profe, yo tengo una duda. Le escucho. Este calor de vaporización es para que o sea, todo el líquido se haga vapor. Todo, todo, Ajá. todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, Pero una vez que usted ya está en el punto de ebullición. Ujú, ese es. ya. Por eso se llama calor de vaporización, ¿no es cierto? Calor para evaporar el agua del líquido a vapor. Ujú. Ya, listo. O sea, si hacemos, a ver, hay un gráfico, ¿no? Pero bueno, se lo puede hacer así. Ya, a ver, digamos que por aquí tenemos... Ya, digamos que aquí esto es la temperatura, ¿ya? Digamos que aquí es 100, ¿no? Voy a trabajar todo a una atmósfera de presión. Estoy en Guayaquil. ¿Ya? Y estoy trabajando con agua. Estoy experimentando con agua, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Digamos que por aquí está el 0, ¿ya? Listo. Entonces, y digamos que tengo 1 litro de agua. Ya, entonces cuando estoy en 0, pues prácticamente, ¿no es cierto? Aquí el agua está como sólido, ¿no es cierto? El agua está como hielo, ¿ya? Le suministro energía, la temperatura del agua se incrementa y llego justo aquí, ¿no es cierto?, al punto de ebullición, a 100 grados centígrados. Y en este punto, ¿no es cierto?, en este punto justo empieza a pasar el agua del estado líquido al estado vapor, ¿verdad? Eso justamente es la ebullición. Ya. Entonces, esta cantidad de energía que yo tengo que darle, ¿no es cierto?, para que todas las moléculas de agua que se encontraban en estado líquido pasen al estado de vapor, esta energía, ¿no es cierto?, o calor también. Esto es lo que se lo llama como la entalpía, el calor de vaporización. Es así, ¿no? Con el sombrerito. Ya. ¿Sí? Entonces, esta energía que se requiere para hacer este fenómeno, esa es la entalpía de vaporización, ¿no? Evidentemente, pues para llevarle, ¿no es cierto?, al agua desde 0, supongamos que también existió un cambio de fase aquí, hasta acá también se necesita, pues, ¿no es cierto?, energía. Ya. Este es el calor sensible. Ya. Esta cantidad de energía se lo determina como la integral, ¿no es cierto?, de 0 a 100 en este caso, por el Cp del agua y por el diferencial de temperatura, ¿ya? Este es otro, ¿no? Calor sensible que no es objeto de nuestro estudio, sino este calor latente, ¿no? Ya, no sé si está más claro.
Ya, si está más claro, jóvenes. Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Algo más, jóvenes? Ya, ya determinamos con ustedes, ¿no es cierto?, cuál es el volumen que ocupa 7,31 gramos de CO2 a 720 milímetros de mercurio y 35 grados centígrados. Ya determinamos esto, jóvenes, ¿verdad? ¿O no todavía? En todo caso, ¿no es cierto? Pues simplemente aquí lo que tenemos que aplicar es la ecuación, ¿no es cierto? La P por V igual a nRT, ¿verdad? Tengo prácticamente toda la información. El número de moles, pues lo determino dividiendo, ¿no es cierto?, la masa 7,31 gramos para el peso molecular del CO2, que es 44 gramos por mol. Ya. Obviamente, pues si voy a utilizar la constante R, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, pues la presión tiene que estar en atmósferas y la temperatura es la temperatura absoluta, no en Kelvin. ¿Ya? Entonces, hecho esto, pues me sale un volumen aproximado de 4,4 litros. Ese es el volumen que ocupa esa cantidad de CO2 a esa presión y a esa temperatura. Ya, el 6 es interesante, jóvenes. Ya. Aquí tengo una mezcla de gases, ¿no es cierto? Nitrógeno y oxígeno. Y me dice que el 40% en peso es nitrógeno, entonces el 60% en peso es oxígeno, ¿ya? Me da la temperatura a la que se encuentra y me da la presión también de esta mezcla de gases. Me pide, ¿no es cierto?, que determine la presión de cada gas y también la densidad de la mezcla a dichas condiciones, es decir, a 270 grados centígrados y 700 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, si yo aplico esta ecuación de la fracción de presión, yo puedo encontrar, pues, ¿no es cierto?, la presión del oxígeno y la presión del nitrógeno. Es decir, que la presión del oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total. Y la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Ya. Pero yo no tengo la fracción molar. Yo tengo más bien la fracción másica, la fracción en masa, porque dice el 40% en peso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Antes de resolver el ejercicio, ¿no es cierto?, hay que pasar esta composición que está en base a la masa, pasar a la composición en base a los moles. Ya. Como la composición, ¿no es cierto?, la composición es una propiedad intensiva,
no depende de la cantidad de masa, pues yo voy a coger una cantidad que a mí me convenga, una cantidad que me facilite los cálculos. Entonces yo en principio, ¿no es cierto?, puedo escoger 100 gramos de esta mezcla. En 100 gramos de esta mezcla, pues 40 gramos corresponden al nitrógeno y 60 gramos al oxígeno. Ya conozco la masa, conozco también el peso molecular del nitrógeno y del oxígeno. Entonces prácticamente determino, ¿no es cierto?, el número de moles de oxígeno y de nitrógeno. Si sumo los moles de oxígeno y de nitrógeno, pues voy a tener el número de moles totales y ahora sí, ¿no es cierto?, fácilmente voy a sacar la fracción molar del oxígeno dividiendo pues el número de moles de oxígeno para el número de moles totales y la fracción molar del nitrógeno dividiendo el número de moles de nitrógeno para el número de moles totales. ¿Ya? Y ahí sí, ¿no es cierto? Ya tengo las fracciones molares. Entonces, si es que multiplico sus respectivas fracciones molares por la presión total de la mezcla, voy a tener la presión parcial de cada gas. Ya. Entonces esto pues se lo hace como se hacía en la unidad 1, ¿no es cierto? Pues lo más fácil y rápido es construirse una tablita pues para no equivocarnos, ¿no es cierto? En los cálculos. Entonces, aquí están, miren lo que les acabo de decir, ¿no? Listo, entonces tomo como base de cálculo 100 gramos del gas de mezcla. Ya esta mezcla de gases tiene dos componentes, nitrógeno y oxígeno. Las masas son 40 y 60, los pesos moleculares. Saco fácilmente, ¿no es cierto?, el número de moles de nitrógeno y de oxígeno, dividiendo la masa para el peso molecular. Como ya sabemos, masa para el peso molecular. Saco el número de moles totales y ahora sí saco la fracción molar, ¿no es cierto? 0,4324, 0,5676. Entonces, miren, si hay una diferencia, ¿no? La fracción molar del nitrógeno es 0,4324, en tanto que la fracción en masa del nitrógeno es 0,4. Aumentó, ¿no? En tanto que para el oxígeno disminuye. Miren, la fracción de masa es 0,6, ¿ya? En tanto que la fracción molar es 0,5676, ¿ya? Listo, ahora sí, ¿no es cierto? Presión parcial de cada componente es la fracción molar del componente por la presión total. Para el nitrógeno, pues 0,4324 por 700 milímetros y me da 302,68 milímetros. En tanto que para el oxígeno, asimismo al multiplicar su fracción molar por la presión total me da 397,32 milímetros, ¿ya? Ya está resuelto el apartado A del ejercicio, ¿no? El apartado B del ejercicio me pide ahora la densidad de la mezcla, dice, ¿ya? Entonces, aplicando, ¿no es cierto?, la ecuación del gas ideal para una mezcla es presión total de la mezcla gaseosa por el peso molecular de la mezcla. Este peso molecular de una mezcla gaseosa se llama pues el peso molecular promedio de la mezcla, ¿no? Se lo simboliza pues con una rayita sobre la M. Es igual a la densidad de la mezcla gaseosa, ¿ya?, por la constante R y por la temperatura a la cual se encuentra la mezcla, ¿ya? Tengo la presión de la mezcla, sí, es 700 milímetros. ¿Tengo el peso molecular de la mezcla gaseosa? No. La densidad es lo que estoy buscando. Tengo la constante R y tengo la temperatura a la cual se encuentra esta mezcla, ¿no?, que es 543 Kelvin, ya transformado a grados Kelvin. Ya, entonces me falta
el peso molecular. ¿Cómo determino el peso molecular de una mezcla gaseosa? Aplicando esta ecuación, ¿no? Esta ecuación pues es fácilmente de deducir. Ya. Entonces el peso molecular de una mezcla gaseosa no es sino la suma de la fracción molar de cada uno de los componentes por el peso molecular de cada uno de los componentes, ¿no? Ya esta nueva ecuación pues debemos tener la siempre presente porque se utiliza mucho, sobre todo cuando se trabaja con mezcla de gases. Entonces, particularizando esta ecuación para el ejercicio, es fracción molar del nitrógeno, peso molecular del nitrógeno, más fracción molar del oxígeno, peso molecular del oxígeno. Ya tengo las fracciones molares, aquí está. Ya tengo los pesos moleculares, también están aquí, ¿no? Ya, entonces miren, el peso molecular, ¿no es cierto?, me da 30,27 gramos por mol. Miren, este valor de 30,27 está entre estos valores de 28 y de 32. Y claro, es lógico, ¿no es cierto? Al pesar el nitrógeno 28 y el oxígeno 32, pues la mezcla tiene que estar entre 28 y 32. Efectivamente, miren, sale 30. En ningún caso, ¿no es cierto?, teniendo una mezcla de estas características, puedo obtener un peso molecular, digamos, de 34, 36, 40, o un peso molecular de 26, 24, 20. Si me salen esos valores, algo estoy haciendo mal, algo está mal. ¿Ya? Pues miren, ahí está, ¿no? Listo, ahora sí ya tengo todo. Simplemente de esta ecuación, ¿no es cierto?, voy a despejar la densidad y voy a obtener la densidad de la mezcla gaseosa. La presión total, 700 para 760 porque necesito en atmósferas. El peso molecular promedio de la mezcla ya tengo, la constante y la temperatura. Esto me da que la densidad de la mezcla gaseosa a esta presión y a esta temperatura es 0,626 gramos por litro, ¿no? Ya. Si está claro, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? El 12, ¿no es cierto? Perdón, el ejercicio 8. Me dice que tengo 12 gramos de yodo sólido. El yodo, pues, ¿no es cierto?, es diatómico, está como I2. Ya, además, como ya sabemos, ¿no es cierto?, es un sólido muy volátil. Es decir, pues, si lo calentamos un poco, pues, rápidamente pasa del estado sólido al estado vapor. Se sublima fácilmente, ¿no? Me da la densidad del yodo. Esto voy a poner en un recipiente de 1 litro. Y luego pues voy a llenar el recipiente con nitrógeno a 20 grados y 750 milímetros. Dice, ¿no? Y se cierra. Mire, se calienta, ¿no es cierto?, el recipiente hasta 200 grados centígrados. Pues evidentemente a esa temperatura el yodo prácticamente se sublimó, ¿no es cierto? Todo el yodo que estuvo inicialmente como sólido ahora va a estar como un gas. Ya, efectivamente, y ahí me dice, ¿no es cierto?, temperatura a la que todo el yodo está como gas. Me pide pues calcular la presión final, la presión de la mezcla, ¿no? La presión que ejerce el nitrógeno más la presión parcial que ejerce el yodo. Eso dice, ¿no? Entonces un poco pues el esquema de este ejercicio justamente está aquí, ¿no? Aquí está el recipiente, pues en principio tengo 12 gramos de yodo. Aquí está un poco exagerado el tamaño, ¿no? Le he puesto todo esto, ¿ya? Esto es el yodo.
Luego se ingresa nitrógeno a 20 y 750 milímetros, ¿no es cierto? Ya, cierro el recipiente. Este es un recipiente rígido, pues, ¿no es cierto? De 1 litro, caliento. Y acá, pues, en el estado final, tengo el nitrógeno que ya está como gas aquí, ¿no es cierto? Y tengo el yodo. Pero el yodo que inicialmente estaba como sólido, ahora está como gas. Lo que me pide, pues prácticamente, ¿no es cierto?, es determinar la presión que ejerce el nitrógeno en el estado final y la presión que ejerce el yodo en el estado final. ¿Qué tengo que aplicar? Básicamente iría por aquí, ¿no es cierto? Fracción molar por presión total. ¿Cómo determino las fracciones molares? De la misma forma, miren. Aquí tengo la masa de yodo. Conozco el peso molecular del yodo. Ya tengo los moles de yodo. ¿Ya? Ahora tengo el nitrógeno. El nitrógeno dice que está a 20 grados centígrados, a 750 milímetros, ¿sí? Y está ocupando este volumen, ¿no es cierto? ¿Qué volumen ocupa el nitrógeno? Pues aquí está ocupando 1 litro menos el volumen que ocupa este sólido yodo, ¿no es cierto? Que va a ser pequeño, por supuesto. Ya. Entonces el volumen de yodo es 1 litro menos de este volumen. Y ya tengo, ¿no es cierto?, el número de moles de nitrógeno. ¿Ya? Conozco los números, conozco los moles de yodo y de nitrógeno, entonces pues fácilmente determino las fracciones molares, es decir, la composición de la mezcla gaseosa. Y ya. Y creo que con eso prácticamente ya se puede determinar, ¿no es cierto?, la presión total que me pide, ¿ya? Ya, jóvenes. Entonces, este ejercicio, pues ustedes termínenlo en casa, ¿no? Si tienen algún inconveniente, pues me dicen para resolverlo la próxima clase. Ya. Les recuerdo, mañana tenemos la prueba correspondiente a la unidad 2 y a la unidad 3, ¿no? En el caso de ustedes, el link se habilitará a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ya lo voy a poner en el aula virtual para que ustedes puedan leer las instrucciones, ¿no? Ya, y también hoy tenemos a la 1 de la tarde la explicación correspondiente a la práctica número 12. La práctica número 12 tiene que ver con la determinación o cálculo del equivalente químico. Sí, el equivalente químico pues tiene mucha aplicación, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver a la concentración de las soluciones, a la normalidad específicamente, ¿no? Ya, entonces pues esta práctica corresponde básicamente al estado líquido, ¿no? El estado gaseoso, pues ya vimos 2 prácticas de gases y ahora vamos a ver una aplicación del estado líquido que son justamente la concentración de las soluciones, ¿no? Eso pues a la 1 de la tarde hoy con Andrea, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces eso es todo por hoy y nos vemos a la 1 de la tarde, ¿no? Que tengan un buen día, jóvenes. Gracias, Gracias, profe.